Bien, estamos dentro de contabilidad de sociedades, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver todo lo que es relativo a la contabilidad de la ampliación de capital y reducción de capital, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver de una forma totalmente práctica. Ya sabéis que todo lo que tenéis aquí, todos los ejercicios y las transparencias, vamos, las presentaciones que estáis viendo, mañana os lo podréis descargar desde la página web de la escuela, ¿de acuerdo? Bien, aquí lo que tenéis, lo que vais a tener es asientos tipo de los distintos casos que os podéis encontrar en cuanto a ampliaciones y reducciones de capital, ¿de acuerdo? Son 5 transparencias llenas de asientos tipo, ¿de acuerdo? Vamos a repasar uno por uno a ver qué es lo que podemos sacar en claro de esto, ¿de acuerdo? Bien, si os fijáis, aquí tenemos las ampliaciones liberadas. ¿Qué quiere decir una ampliación liberada? Pues una ampliación de capital liberada quiere decir ni más ni menos que estas reservas, ¿vale?, las pasamos a capital social. ¿Cómo se hace esto? Pues anulando las reservas voluntarias, estatutarias o remanente, de donde cojamos los importes, las cargamos con abono a una cuenta de acciones emitidas que previamente habíamos cargado, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí se anula, con abono a capital emitido pendiente de inscripción. Una vez que este capital se inscribe, ¿de acuerdo?, se anula esa cuenta y aparece, por un lado, lo que es el capital social y por otro lado aparece la prima de emisión. El capital social siempre está por el nominal, ¿de acuerdo? Es decir, no podéis tener un capital social que esté valorado a un valor distinto del nominal. El valor que se ha cobrado por encima del nominal a los accionistas, no, mejor dicho, en este caso no se ha cobrado. El valor que se ha dado a estas acciones por encima de su nominal irán a la prima de emisión, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que forma parte del patrimonio neto, ¿de acuerdo? Una cosa que siempre tenéis que tener muy claro es lo que ocurre con los gastos de ampliación. Se puede decir que como carácter general, los gastos de ampliación de capital siempre van con cargo a reservas, ¿de acuerdo? Con lo cual no funcionan como gasto contable, no están funcionando como gasto contable. Esto, que dentro de poco empezaréis a ver el impuesto de sociedades, si es que no habéis visto ya, esto será un ajuste positivo o negativo en el impuesto de sociedades, ¿de acuerdo? Esto produce un ajuste en lo que es el impuesto de sociedades, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, eso en cuanto a las ampliaciones liberadas. Si nosotros tenemos una ampliación liberada parcialmente o ampliaciones parcialmente liberadas, lo que vamos a tener es casi lo mismo. Si veis, empezamos con estas cuentas transitorias de acciones emitidas, capital pendiente de inscripción, ¿de acuerdo?, por la aprobación. Esta de acciones emitidas se anulará en el momento en que cargue por lo que está liberado, reservas voluntarias, estatutarias, remanente. Aquí lo estáis viendo en un solo asiento, pero yo podría hacer 2 asientos, uno por lo que está liberado, ¿de acuerdo?, y un segundo asiento por la deuda que van a contraer los socios. El que esté parcialmente liberado quiere decir que los socios tienen que aportar una cantidad de dinero a la empresa, ¿de acuerdo? Es decir, esa ampliación de capital no les sale gratis.
Fijaros, mientras una ampliación de capital totalmente liberada deja el patrimonio neto igual en cuanto a valor, una ampliación de capital liberada parcialmente aumenta el valor del patrimonio neto en lo que no está liberado, es decir, en las cantidades que los socios tienen que desembolsar. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos, este asiento es igual que el asiento anterior, esta parte. ¿De acuerdo? Después tenemos los desembolsos, con lo cual tendríamos estas cuentas transitorias de desembolsos no exigidos, desembolsos exigidos, socios por aportaciones no dinerarias pendientes, ¿de acuerdo? Estas se terminarán cancelando con cargo o bien a bancos si son desembolsos dinerarios, o bien a las distintas partidas de activo por las aportaciones no dinerarias que hubiera. No es necesario que existan todas, no es necesario, es decir, lo más normal es que cuando se hace una ampliación de capital parcialmente liberada, lo más normal es que exista solamente bancos, ¿de acuerdo? Existencias, inmovilizado u otras cuentas se da en carácter teórico, pero en carácter puramente práctico no es normalmente algo que sea regularmente aplicado. ¿De acuerdo? Bien. Canje de obligaciones convertibles. ¿Esto qué quiere decir? Aquí tenemos un pasivo financiero, ¿de acuerdo?, que tiene un componente de pasivo y un componente de patrimonio neto. ¿Os acordáis que lo vimos la semana pasada, lo que era el canje de obligaciones convertibles? Aquí lo que ocurre es que se carga obligaciones y bonos convertibles, esta cuenta se anula con abono a valores negociables amortizados, ¿de acuerdo? Esta cuenta de valores negociables amortizados se carga frente a capital social y prima de emisión de acciones por la diferencia entre el nominal. Lo podríais hacer directamente eliminando esta cuenta, ¿de acuerdo? Si yo elimino estos dos movimientos, me quedo por un lado las obligaciones y bonos convertibles, abonando, aumentando el capital social y la prima de emisión de acciones. ¿De acuerdo? Los gastos de ampliación de este capital, como siempre, a reservas, disminuyen las reservas. ¿De acuerdo? ¿Vale? El caso más habitual que os vais a encontrar con gastos que se aplican directamente a reservas es en los gastos de constitución de una sociedad. ¿De acuerdo? En los gastos de constitución de una sociedad siempre vais a ver que se aplican a reservas voluntarias. Esa es la teoría. Esa es la teoría. No es la primera vez que veo una empresa que los gastos de constitución los meten directamente como gastos de ejercicio. Pero no está bien hecho. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo hacen así? Pues porque esto genera una diferencia temporal en el impuesto de sociedades que después hay que acordarse de aplicar al año siguiente. Entonces la gente lo que hace es directamente lo aplican a gasto, es decir, en vez de reservas voluntarias ponen una cuenta del grupo 6, la 623 por el notario u otros gastos, ¿de acuerdo?, servicios profesionales, y así actúan, así saben que va a pasar por el impuesto de sociedades como gasto sin tener que hacer ninguna corrección en el impuesto de sociedades, ningún ajuste positivo ni negativo. ¿De acuerdo? Bien, cuando yo emito acciones para compensar pérdidas, para compensar créditos, es decir, yo tengo unos créditos, acreedores a largo, acreedores a corto, con los cuales llego al acuerdo de, oye, te voy a hacer socio a cambio de que anules estos pasivos exigibles. ¿Qué hacemos? Convertir estos pasivos exigibles en patrimonio neto. ¿De acuerdo?
Lo difícil realmente de todo lo que vamos a ver de ampliaciones de capital no es contabilizarlo, es calcular estos valores. ¿De acuerdo? Para lo cual después vamos a hacer unos ejercicios. Bien, ¿qué hago? En un primer momento genero una cuenta transitoria de acciones emitidas para compensar créditos con incremento del capital social. Una vez que he compensado los créditos, anulo esta cuenta transitoria con cargo a las deudas que yo tengo de acreedores, eliminándolas. Y para variar, los gastos de ampliación van directamente a reservas. ¿De acuerdo? Van a minorar mis reservas. ¿De acuerdo? Y por último, ampliación con emisión de acciones sin derecho de voto o acciones rescatables. ¿Qué ocurre? Que estas acciones sin derecho a voto o acciones rescatables pueden estar catalogadas como pasivos financieros. Puede ser que no estén dentro del capital social, sino pueden estar dentro de lo que es el pasivo. ¿De acuerdo? Bien, estas acciones emitidas se cargan con abono a las acciones a largo plazo consideradas pasivos financieros y la prima de emisión de acciones por el exceso sobre el nominal. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y estas se terminarán anulando cuando las cobremos por el banco. ¿De acuerdo? O cuando haya aportaciones, haya parte que no está exigida, se quedará en nuestro activo, como aquella parte que no se la ha exigido a esos accionistas y que tarde o temprano se le podrá exigir. Por los gastos de ampliación de capital, ¡qué sorpresa! A reservas voluntarias otra vez. ¿De acuerdo? Cuando se le exige el desembolso, vemos que esta cuenta se abona con cargo a socios desembolsos exigidos. El día que se cobren se anulará con cargo a la entidad financiera. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Vale? Visto este resumen de cómo se hacen los asientos son realmente sencillos, no son complicados. Lo difícil es calcular estas cantidades en muchos casos. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Hasta ahí? Bien, una vez que hemos visto esto, vamos a ver una serie de ejercicios. Exactamente tengo 6 ejercicios. No sé si va a dar tiempo a verlos todos, pero los que no nos dé tiempo a verlos también los colgaremos de la página web. ¿De acuerdo? Están todos ellos explicados. Yo he visto, por la experiencia me dicen que la venta de derechos es complicado, o no complicado, pero sí que tiene sus peculiaridades. ¿De acuerdo? Entonces yo los ejercicios que he elegido ha sido compra de derechos, venta de derechos, reducciones de capital y por separación de socios o reducciones de capital por pérdidas. ¿De acuerdo? Operaciones acordeón. Vamos a hacer un ejercicio de cada uno de ellos. Lo más complicado de estos ejercicios realmente es saber lo que estamos leyendo. ¿De acuerdo? Una vez que comprendemos lo que estamos leyendo, no es demasiado complicado, puesto que tenemos todos los datos encima de la mesa. ¿Vale? Nos dice que la sociedad Gaupasa compra como inversión financiera temporal 2.000 acciones de la sociedad Embarcaciones con valor nominal de las acciones 10 euros cotizadas al 140. Bien, lo que tengo que saber es que el precio de compra, para el comprador, el nominal de la acción es lo de menos. Para el comprador, no para el emisor. Para el comprador, el valor nominal no tiene valor. Es decir, para el comprador hay
la mayoría de compradores de acciones no saben el nominal que tienen. Lo saben a posteriori, porque lo que hacen es comprar X miles de euros de acciones. ¿De acuerdo? Él sabe que como quería 2.000, al 140% de capital, si el nominal de las acciones es 10, el 140% de 10 me da 28.000 euros. Luego tenemos inversiones financieras a tesorería. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que con posterioridad se decide ampliar su capital en proporción de una nueva por dos antiguas. Cuando tenemos unas ampliaciones de capital, siempre nos tienen que dar la proporción, y siempre es la nueva por las antiguas. ¿De acuerdo? Puede ser una nueva por dos antiguas, una nueva por 8 antiguas, dos nuevas por cada antigua. ¿De acuerdo? Y se emiten al 120 del valor nominal, es decir, el precio de cada acción será 120 euros. Hoy digo 120, 12 euros, perdonad. Con desembolso total, porque puede ser que solamente tengas que desembolsar una parte, con lo cual serías un deudor de la sociedad. Daros cuenta que estamos desde el punto de vista del comprador. El valor de cotización de las acciones antes de la ampliación es el 150%, la sociedad vende la mitad de los derechos preferentes de suscripción y con el resto compra acciones correspondientes. Vamos a ver, en el momento en que se decide una ampliación de capital, lo que ocurre es lo siguiente: se produce un efecto ¿cómo os diría? Se diluye el patrimonio entre el número de acciones. Es decir, si yo antes tenía 2.000 acciones, imaginaos que el capital social son 2.000 acciones y a esas 2.000 acciones les corresponde un patrimonio de 100. Si yo aumento el número de acciones, cada acción pasa a tener menor valor. Cada vez que hay un incremento de capital, el valor de la acción disminuye con carácter general. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que a la hora de ampliar el capital, nosotros tenemos 2.000 acciones, ¿vale? Nosotros tendríamos 2.000 acciones, la cual nos daría derecho a comprar X acciones nuevas. ¿De acuerdo? ¿Por qué se hace esto? Pues porque los antiguos accionistas tienen derecho a conservar la proporción que tenían antes de la ampliación de capital. Es decir, si yo tengo el 50% del capital social, después de que haya una ampliación de capital, yo tengo derecho a seguir manteniendo ese 50%. Esos derechos son los derechos preferentes de suscripción. El que yo no quiera acudir a esa ampliación de capital hace que yo los pueda vender y pueda obtener unas rentas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Fijaros que las acciones valen antes de la ampliación de capital, están cotizando a 15 euros. Si lo teníamos clasificado en la cartera mantenida para negociar, tenemos que actualizar el valor de la cartera. Nosotros lo habíamos comprado por 14, ¿vale? Y ahora valen 15. Con lo cual lo que nos ocurre es que tenemos 2.000 acciones que nos están produciendo un beneficio de la cartera de valores negociables de 2.000. Daros cuenta que en mi activo aparecerán unas acciones ahora mismo valoradas por 15 euros cada acción, no por 14, que es por la que lo compré, por 15. ¿De acuerdo? Tenemos que las empresas emiten acciones de una nueva por cada dos antiguas, es decir, va a incrementar el capital social en 1/3. Entonces, lo emite al 120 del valor nominal. El valor de las acciones es 10, ya lo teníamos antes. Entonces, una cosa que nos dice el Plan General Contable y fiscalmente también ocurre, es que la venta de derechos preferentes de suscripción y similares no son beneficio o pérdida de la actividad, sino que reduce el valor contable de los respectivos activos. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que calcular
el valor del derecho en el mercado. ¿De acuerdo? El valor del derecho es una fórmula que es valor de cotización menos el valor de la emisión dividido por el número de ampliación. ¿De acuerdo? Por 1 más 2. Es decir, antes había 2 más una que se hace serían 3. Si yo emito 2 antiguas por cada, 2 nuevas por cada 5 antiguas, serían 7. ¿De acuerdo? Y lo que tengo que ver es la variación desde la cotización, del valor de cotización al valor de la emisión. En este caso tendríamos 15 menos 12. ¿De acuerdo? Que el valor de la emisión es al 120%. ¿Vale? Con lo cual me sale que el valor de mercado es de 1 euro. ¿Vale? Pero luego tengo que calcular también el valor del derecho al coste, es decir, no para todo el mundo el valor del derecho de suscripción es igual. Para cada comprador el valor del derecho de suscripción es distinto en función de su precio de adquisición. ¿De acuerdo? ¿Vale? En este caso es lo mismo, fijaros, lo único que se cambia es el valor de cotización, el valor de mercado, por mi precio de adquisición. Para mí, el valor del precio de derecho de suscripción es 0,66, mientras que en el mercado es 1. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que yo puedo hacer los siguientes asientos. ¿De acuerdo? Yo puedo hacer los siguientes asientos. Por la venta de los derechos, o la segregación, mejor dicho, por la segregación de los derechos a valor de mercado, pongo los derechos preferentes de suscripción 1000, inversiones financieras los disminuyo por 1000. ¿De acuerdo? Aquí los estoy disminuyendo. Aquí falta tener cuidado que se ha partido la página, ¿de acuerdo? Aquí faltaría lo que vamos a ver en la página siguiente. Por el cobro por banco tendríamos los derechos preferentes de suscripción por 1000 a bancos, ¿de acuerdo? Y si compramos el resto de las acciones usando los otros 1000 derechos de suscripción, tendríamos que utilizar dinero para comprarlas. Utilizamos los derechos que nos quedaban y compramos 500 acciones, puesto que nos quedan 1000 acciones y podemos comprar, al ser 2 por 1, podemos comprar 500. Si el valor es a 12 euros, las inversiones financieras capital aumentarían en 6.000, ¿de acuerdo? 500 por 12, 6.000, ¿de acuerdo? Otra posible solución te dice que es primero segregar el derecho y venderlo y ver la diferencia y luego actualizar el valor de las inversiones financieras a valor razonable. Nosotros, sí, lo puedo poner. Nosotros lo que vamos a hacer lo hemos hecho al revés, pero hay ejercicios que lo hacen como lo habéis visto antes. Fijaros, el valor de derechos de suscripción. El valor de los derechos de suscripción, el cálculo, olvidaros de este 1. ¿De acuerdo? Es olvidaros de ese 1. Olvidaros de ese 1 porque ese 1 es para una sola acción. ¿De acuerdo? Yo para calcular el valor de derecho de suscripción tengo dos valores. Uno que es igual para todo el mundo, que es el valor del derecho en el mercado. Y otro que es solamente individual, que es el valor del derecho al coste. La diferencia que hay es esta. Mientras aquí se habla de valor de cotización, que es igual para todo el mundo, aquí se habla de precio de adquisición, que cada uno tendrá el que tenga, porque como es en cotización, en este caso en bolsa, vamos a suponer, ¿de acuerdo? Este será individualizado. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que yo tengo por un lado 1 euro de valor de mercado y por otro lado el valor de derecho al coste 0,66. Esta diferencia serían beneficios o pérdidas en un momento dado en caso de vender los derechos preferentes de suscripción. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo, fijaros aquí, 14 que me costaron menos 12, que es el valor de emisión, dividido entre 3. Esto es el número de acciones totales,
¿De acuerdo? Este sería el número de acciones totales. Estas serían las antiguas más las nuevas. ¿De acuerdo? Y nos han dicho que son. Fijaros aquí, nos dicen que son una nueva por cada dos antiguas. Es decir, que la proporción es 1 más 2. ¿De acuerdo? Si yo dijese que la proporción es de 3 nuevas por cada 5 antiguas, es que voy a tener 8 en total. ¿De acuerdo? ¿Vale? Lo que estoy haciendo al fin y al cabo es, a estos nuevos propietarios les estoy dando una parte proporcional del valor neto contable de la empresa. ¿De acuerdo? Y eso se compensa con el valor del derecho de suscripción. ¿Vale? ¿Hasta ahí? Bien. Aquí tendríamos al final que las inversiones financieras permanentes en un primer momento se han disminuido por 1000, que son los derechos preferentes de suscripción, y por otro lado se incrementan por 6000 por la compra. ¿De acuerdo? Pero fijaros, esto es la venta. Es decir, esto es el accionista que tiene acciones en esa empresa y decide venderlos. Pero hay empresas que quieren acudir. Pero el valor de derecho al coste lo podemos calcular para calcular en un momento. Mirad, fijaros una cosa, mirad, si yo lo hubiese hecho el cálculo en esta otra fórmula, primero segregar el derecho y venderlo y después actualizar el valor, aquí podría haber tenido beneficios o pérdidas a la hora de calcular la venta de derechos preferentes de suscripción. ¿De acuerdo? Podría haber tenido beneficios o pérdidas. Como lo he hecho así, que primero he actualizado y después lo he vendido, no lo tengo que hacer. Pero realmente si yo vendo un derecho y me ha costado, el valor de mercado es 1 y a mí me costó 0,66, esto sería un beneficio de 0,33 por cada acción. ¿De acuerdo? Y lo podría llegar a contabilizar si lo hubiese hecho al revés. Aquí no lo hago porque lo primero que he hecho ha sido actualizar el valor de las acciones. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Si seguimos, ahora vamos a ponernos en el lado del otro, es decir, este ha vendido 1000 derechos, este compra derechos. Es decir, la sociedad repasa, quiere suscribir 1000 acciones de la sociedad, de otra sociedad, como una inversión financiera temporal, dice, está realizando la proporción de una nueva por 8 antiguas. Fijaros, aquí ya tenemos lo que va a ocurrir. El nuevo capital social, me da igual la proporción, el número de acciones ha pasado de 8 a 9. ¿De acuerdo? O de 80 a 90, o de acuerdo, en esa proporción. De valor nominal 50 euros, que es interesante, emitidas al 120. Dice, al no ser accionista tiene que adquirir previamente los derechos necesarios, para lo cual acude al mercado secundario pagando 1,5 euros por derecho. Este es el valor de mercado. ¿De acuerdo? Posteriormente las acciones pagando todo en efectivo y tiene unos gastos de 100 euros. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Si yo quiero suscribir 1000 acciones, los tengo que valorar a valor razonable, ¿de acuerdo? Porque son activos mantenidos para negociar. ¿Vale? Entonces, estos se valoran por el valor de transacción. ¿Qué ocurre? Que lo primero que tengo que hacer es comprar los derechos de suscripción. Yo, para comprar 1000 acciones, tengo que comprar 8 derechos por cada acción. Entonces aquí tendría 8, a ver, que lo vea bien, os lo estoy quitando. Aquí tendría 1000 acciones por 8 derechos cada acción por 1,5, total 12.000. Pero aquí solamente he comprado los derechos preferentes de suscripción. ¿De acuerdo? Que es mayor, fijaros, es mayor
aparece como un pasivo. Bueno, no, aquí tendría que aparecer bancos, ¿eh? Esto sería bancos. Perdonad, porque esto es bancos. Sí, esto es el desembolso, luego es bancos. ¿De acuerdo? Sí. Bien, entonces, los costes de transacción que le sean atribuibles se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. ¿Por qué? Porque son mantenidos para negociar. ¿De acuerdo? Y la norma de valoración 19 te dice eso. ¿Qué ocurre? Que yo ahora me gasto 72.000. ¿Por qué? Porque son 1.000 acciones a 50 de nominal por 1,20 más los derechos. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí los derechos preferentes de suscripción los anulo. Podría olvidarme de esto, podría olvidarme de esto y poner aquí directamente 60.000. ¿De acuerdo? Otros gastos financieros, 100. Fijaros que va a pérdidas y ganancias por el valor. Derechos preferentes de suscripción, que los he dado de alta aquí. ¿De acuerdo? Los doy de baja. Y al final yo tengo inversiones financieras, que son activos financieros mantenidos para negociar, por los 72.000. ¿De acuerdo? De banco ha salido 60.000, 100 euros, que son los 60 de las inversiones financieras, 1.000 por 50 más 1,2, serían 50 por el 20% de 50, 60.000, ¿de acuerdo? Más los derechos preferentes de suscripción, 72.000, los gastos financieros a gastos, y en el banco el total del banco saldrían 60.000, 100 euros más 12.000. ¿De acuerdo? Esto es un error. Esto de inversiones financieras, olvidadlo, son bancos. ¿De acuerdo? Visto hasta ahí, esto es más fácil, es decir, desde el lado de vista del comprador está claro. Es decir, yo tengo que comprar 50X acciones, en este caso 1.000, y me tengo que gastar un dinero. Pues si me tengo que gastar un dinero, a mí me han costado estas acciones los derechos preferentes más la inversión en la adquisición de la acción. ¿De acuerdo? Cada acción me ha costado 8 derechos más 50 euros valorado al 1,2, que son 60. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Bien? Bien, seguimos. En cuanto a los derechos, hasta ahí. Reducciones de capital. En reducciones de capital tengo varios, ¿de acuerdo? Vamos a ver este, que es, bueno, la sociedad que me pasa, tiene un capital social de 100.000, 10.000 acciones ordinarias a 10 de nominal, una reserva legal de 8.000, unos socios por desembolsos no exigidos de 5.000 y unas reservas de libre disposición de 30.000 y unas acciones a largo plazo consideradas como pasivos financieros por 10.000. 1.000 acciones rescatables a 110 euros de valor nominal. Dice: la sociedad convocada a la Junta General de Accionistas y cumplidos todos los trámites legales realiza las siguientes operaciones. Se cambia el objeto social y hay unos socios propietarios de 1.000 acciones rescatables y otros de 1.000 acciones ordinarias que deciden separarse. ¿De acuerdo? Porque como el objeto social se cambia, tienen derecho a separarse. ¿Vale? De aquí fijaros que es de las pocas veces que el patrimonio neto pasa a ser pasivo exigible, porque estos socios deciden separarse y hay que compensarles. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que pasan a ser un pasivo, una obligación de la sociedad. Dice: la sociedad decide amortizar sus acciones y se va a pagar a los accionistas 15 euros por acción en efectivo. La sociedad tiene unos gastos de 200 pagados en efectivo. Por otro lado, decide condonar los dividendos pasivos, es decir, esos socios por desembolsos no exigidos se condonan, se perdonan, con cargo igualmente al capital social. Y aparte de eso, la sociedad aumenta su reserva legal en un 5% con cargo a capital social. ¿De acuerdo? ¿Qué va a ocurrir? Pues que aquí tenemos 1.000 acciones ordinarias más 1.000 acciones no ordinarias,
¿de acuerdo? Acciones rescatables, pero que siguen siendo acciones, valoradas a 15 euros cada una, ¿vale? Porque hemos dicho que les vamos a pagar 15 euros a cada uno. Luego lo que tengo que empezar a prever es que voy a comprar unas acciones propias para reducir capital por valor de 30.000, ¿vale? Es decir, de bancos van a salir 30 y aquí están las acciones para reducir capital. Esta reducción de capital, ¿por qué? ¿Con cargo a qué? Pues lo puedo hacer a cargo capital social, a cargo de acciones a largo plazo consideradas pasivo financiero y a reservas voluntarias. ¿De dónde sale cada dato? Pues fijaros, están valorados al 150%, ¿vale? Está valorado un tercio por encima de su valor real. Luego de estos 30.000, realmente hay 10.000 que es el nominal de capital social, 10.000 que es el equivalente a acciones rescatables, y el resto hasta los 30.000, que es lo que les pagamos, irá con cargo a reservas voluntarias, ¿de acuerdo? Aquí podíamos anular esta cuenta transitoria, y haber puesto bancos directamente aquí, tampoco pasa nada, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, por los gastos, qué curioso, a reservas voluntarias, ¿vale? Por la dotación de reserva voy a reservar 20.000, que es el capital que he amortizado, aunque me haya costado 30, yo voy a amortizar el valor nominal de las acciones adquiridas para reducir el capital, ¿de acuerdo? Entonces utilizaré reservas de libre disposición si dispongo de 20.000 y hago una reserva indisponible por capital amortizado de 20.000. Decido condonar el derecho pasivo y aumentar la reserva legal. ¿Con cargo a qué? Con cargo a capital social. Pues si a los socios les condono los derechos pasivos y además decido aumentar la reserva legal, lo que hago es cargar capital social que anulo por esa cantidad. ¿Qué ocurre? Que lo más fácil, lo más normal, es que si se decide condonar los derechos pasivos es porque estos derechos pasivos pertenecen en la misma proporción a cada uno de los socios. Sí. A ver, las reservas, me preguntan que de dónde salen las reservas de libre disposición. Las reservas de libre disposición las tengo que tener. Las tengo que tener porque si no tendré que utilizar otro tipo de reservas que se me va a hacer más complicado. ¿De acuerdo? A lo que voy a la hora el problema a la hora de dotar las reservas por capital amortizado, el problema que puedes tener es cometer el error de amortizar capital por el coste real. No, cuidado, no es por el coste, es por el nominal de las acciones que has amortizado, ¿de acuerdo? Y las acciones que he amortizado son, como bien decís, es 10.000 de nominal de acciones normales, ordinarias, y 10.000 de acciones rescatables. Fijaros que nos dice en el asiento 10.000 acciones ordinarias de 10 euros de valor nominal, una reserva, ¿vale? Y unas acciones a largo plazo consideradas como pasivos financieros por 10.000 acciones, 1.000 acciones de 10 euros de valor nominal. ¿De acuerdo? ¿Vale? Aquí lo que estoy amortizando es valores nominales. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces tengo por condonar el dividendo, lo más normal es que esto es porque es propiedad en proporción de cada uno de los socios. Me extraña que se le condone el dividendo pasivo a un solo socio. ¿De acuerdo? Y por último, dota la reserva por capital amortizado por el importe del capital que se ha amortizado para condonar el dividendo pasivo. Es que claro, si yo reduzco el capital, los acreedores se pueden sentir perjudicados, con lo cual
lo que me va a ocurrir es que tengo que dotar otra vez, con cargo a las reservas de libre disposición, una reserva indisponible por el dividendo pasivo condonado. Bien, vamos a ver. Amortizaciones de acciones propias, reducción de capitales y reducción de capitales por compensación de pérdidas. ¿De acuerdo? Vamos a ver si lo podemos ver en los 15 minutos que nos quedan. Bien, amortización de acciones. Te dice que la sociedad adquiere 3.000 acciones propias por 4.350 euros, cuyo valor nominal es de 1,5 € cada uno. Es decir, el valor de estas acciones son de 4.500 de nominal, pero lo ha comprado por 4.350, con objeto de reducir su capital. Se entiende que es por aprobación de la Junta General de Accionistas, tal, con cargo a reservas de libre disposición. Esta operación corresponde a un acuerdo de la Junta General de Accionistas y las condiciones establecidas por la legislación vigente. Por otra parte, para mantener la garantía de terceros, se crea la reserva por capital amortizado, manteniéndose de esa manera la misma proporción de fondos propios ajenos anterior. Es decir, esto es para no perjudicar a los acreedores. Por la compra, pues fijaros, solamente lo que hago es poner directamente el importe que ha salido de bancos. ¿De acuerdo? Por la reducción de capital, reduzco el capital, pero claro, yo reduzco 3.000 acciones a 1,5 son 4.500 euros. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que anulo las que he comprado, pero aquí me está apareciendo un beneficio societario que va a ir ¿a dónde? A reservas voluntarias. ¿De acuerdo? Es parte de las reservas voluntarias. Me he deshecho de financiación propia por 4.350 euros, ¿vale? Por ese importe he cancelado obligaciones con mis accionistas por 4.500, ¿de acuerdo? Con lo cual he ganado 1.150 euros. Y luego doto la reserva, pero doto la reserva otra vez igual que antes por el nominal. Veis aquí que independientemente de que el valor sea mayor o menor, en este caso es menor, pero en el caso pasado era mayor, siempre doto la reserva por capital amortizado por el capital realmente amortizado, independientemente de cuál haya sido el coste de adquisición o enajenación. ¿De acuerdo? ¿Vistos? Pasamos a otro, que nos quedan 15 minutos. Bien, te dice, la empresa repasa, aprueba, la Junta General Accionista aprueba la eliminación íntegra de los resultados negativos aplicando la reserva legal hasta el límite del 10% del capital social ya reducido y el resto mediante la minoración de la cifra de capital social. Vamos, lo que te viene a decir es que, fijaros esta situación, tiene un patrimonio neto de 4.400 euros o 4.400.000, pero claro, el capital social, el patrimonio neto se ha reducido por debajo de la mitad del capital social, con lo cual o cambia esta situación o está obligada a liquidar. ¿De acuerdo? Lo que me dice es que tengo que dejar una situación tal que este capital más esta reserva, sabiendo que estas reservas es el 20% de este capital, compense los 7.600 euros de pérdida. ¿Vale? La fórmula es la reducción X, la reducción de capital social, más la reducción Y, que es la reducción de reservas, ¿vale? Tiene que ser igual a la totalidad de la reducción de capital de ejercicios anteriores, de pérdidas de ejercicios anteriores. Y luego sé que el 10% del capital original menos la reducción, es decir, el nuevo capital social, tiene que ser igual a la nueva reserva voluntaria, digo, la nueva reserva legal. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Veis aquí que lo que hago aquí es poner en este lado el nuevo capital social, ¿de acuerdo? Y a este otro lado esta es la nueva reserva legal. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Esta sería la nueva reserva legal. ¿De acuerdo? Simplemente es una fórmula
Es una fórmula para que lo podáis calcular. Aquí despejáis X o despejáis Y, la volvéis a incluir en esta fórmula y nos va a salir que X es igual a 6000 e Y a 1600. Pero cuidado, que esta es la reducción. Fijaros, X reducción de capital social y es reducción de rentas, de las reservas legales. ¿De acuerdo? Con lo cual lo que hago es un asiento donde la totalidad de las pérdidas, ¿de acuerdo?, se compensan con una reducción de capital social, una reducción de la reserva legal, y si yo lo aplico, ¿vale? A ver, una cosita. Aquí falta un trozo de tabla que debe estar en la página siguiente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, si yo aplico estos ajustes, a 10.000 le quito 6.000, a 2.000 le quito 1.600 y a 7.600 le quito 7.600, esto me quedará 0, ¿de acuerdo? Esto me queda 4.000 y esto me queda 4 millones. A ver, de 10 millones le quito 6 millones, me queda 4. La reserva legal de 2 millones le quito 1.600.000, me quedan 400.000, que es el 20% de lo que me ha quedado aquí, y las pérdidas me quedan 0. El patrimonio neto me siguen quedando 4.400.000, pero ya estoy dentro de los límites, ¿de acuerdo? ¿Vale? Voy a ver si lo encuentro por algún lado. Mirad, ¿veis? Aquí están los 4 millones de capital social final, los 400.000 de reservas legales, que esto es el 20%, y las pérdidas que deberían de estar aquí se compensa totalmente. Sigo teniendo el mismo patrimonio neto, pero ya cumplo que el capital social no ha quedado reducido por debajo de la mitad, que el patrimonio neto no ha reducido el capital social por debajo de la mitad, ¿de acuerdo? Con lo cual ya no estoy en obligación de liquidar la empresa, ¿vale? Y por último, la compensación de pérdidas, ¿de acuerdo? La sociedad casa con un capital de 60.000 euros, 60 acciones, un valor nominal, reservas 12.000, pérdidas de 48.000. Fijaros, nos vuelve a pasar lo mismo. Acabamos de dejar el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, ¿vale? Como su patrimonio, me estáis diciendo que es el 10%, sí, es verdad, es el 10%, no el 20%. El capital, la reserva legal es el 10% del capital social, no es el 20%. Como su patrimonio ha quedado reducido a menos de la mitad del capital social, irá a la disolución, a no ser de que aumente, reduzca, tal. ¿De acuerdo? De lo contrario quedaría bajo el mínimo legal exigido para las sociedades anónimas de 60.000. Claro, en este caso, fijaros, este tiene un problema, y es que no puede reducir capital. Este de antes sí. De antes podía reducir capital porque estaba por encima, tenía 10 millones de euros, con lo cual, teniendo por encima de 60.000 euros, puede reducir el capital que le dé la gana. Pero este no. Este está justo en los 60.000, que es el capital social mínimo para fundar una SA. ¿De acuerdo? 60 más 12 menos 48, el patrimonio neto 24, inferior a la mitad del capital social. ¿Qué puede hacer? Te dice reducir, pues esto es lo que llaman una operación acordeón, ¿vale? Te dice reducir el capital social minorando el valor nominal de las acciones, por ejemplo, sin cambiar el número de títulos, y luego ampliar el capital social. Por ejemplo, en este caso he puesto 90.000 por poner una cantidad, pero simplemente con haber ampliado el capital en 48.000 ya volveríamos a estar a cero, ¿de acuerdo? Y pongo que es aportación dineraria el 50 y no dineraria aquí pues tal el otro 50, pero eso es lo de menos, ¿de acuerdo? Lo que estoy haciendo es ahora mismo voy a coger y voy a compensar estas dos, ¿de acuerdo? Compenso 36 y 12. ¿De dónde lo saco? Pues 12 porque lo aplico entero y 36 que es lo que me queda, ¿de acuerdo? Acabo de dejar reducido el capital social en 24.000, ¿de acuerdo? Porque acabo de anular esta y esta partida.
y el capital social me queda en 24. Simplemente con aumentar el capital social en 36 ya estaría con una reserva, con un patrimonio neto dentro de los límites, es decir, superior al mínimo exigible, que serían 60, y además el patrimonio neto sería de 60.000, con lo cual no estaría ya en una situación de liquidación. ¿Qué ocurre? Que aumento el valor nominal de las acciones hasta 90.000. Por ejemplo, ¿por qué he puesto 90? Esto de las 90 es porque yo lo he puesto. Es decir, de 0,4, que es lo que habíamos reducido antes. ¿Hemos reducido de 0,4? Sí, porque antes esto valía 1 euro, ¿de acuerdo? Y ahora vale 24. De cada acción teníamos un valor de 1 euro de nominal, ¿de acuerdo? Pero al reducirlo de 1 euro, porque aquí estamos variando el nominal de las acciones, ¿de acuerdo? Hemos disminuido de 60 a 36, hemos disminuido un 60% el valor del nominal de las acciones. 6 por 6, 36, hemos reducido un 60% el nominal, ¿de acuerdo? ¿Vale? Luego se me ha quedado a 0,4. Si lo quiero subir hasta 90.000, el nominal lo tendré que subir 1,5 de valor nominal cada una. 60.000 acciones por 1,5, 90.000. ¿De acuerdo? Sigo teniendo la misma. Entonces, estos 66.000 euros que voy a cobrar, ¿de acuerdo? Que es la diferencia entre 24 y 90.000, ¿de acuerdo? Serán la mitad por socios exigidos, no exigidos, y luego lo demás, esto ya es contabilidad un poco más menos interesante en estos momentos, que sería simplemente contabilizar el cobro de los exigidos o las aportaciones de las aportaciones no dinerarias pendientes de cobro, ¿de acuerdo? Pero básicamente lo que quiero que veáis es que primero no he modificado el número de acciones, he modificado su nominal en función de lo que he tenido que reducir el capital, y después lo he ampliado, en este caso el 1, hasta 1,5. ¿Por qué? Pues porque quiero que llegue a los 90.000. Si solamente hubiese querido que aumentase hasta 60, esto sería aumentarlo otra vez un 60%, con lo cual en vez de 66.000 euros tendría 36.000 euros para incrementar, ¿de acuerdo? La mitad en desembolsos exigidos y la otra mitad sin exigir, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Cuál es la segunda opción? Me dice aplicar todas las reservas poseídas por la diferencia restante, aportaciones de los socios. Esta opción no reduce capital social, sino que elimina las pérdidas mediante aportación de los socios y la aplicación de reservas. Es decir, lo que hace esta simplemente es decirle a los socios: oye, necesito 36.000 euros, ¿de acuerdo? Y esos 36.000 euros te los ingresan en banco, son aportaciones de socios para compensar pérdidas, y lo que hago automáticamente es compensarlo con reservas voluntarias. Aquí no he tocado el capital social, ¿de acuerdo? ¿Vale? También podía haber cogido y haberle dicho: oye, socios, no vais a aportar 36, vais a aportar la totalidad de las pérdidas. Con lo cual elimino los socios para compensar pérdidas contra resultados negativos de ejercicios anteriores, y el capital social me quedaría 72.000 euros de capital social, ¿de acuerdo? Todo con aportaciones de los socios hechos para compensar pérdidas, ¿vale? Pues nada, como siempre, un placer haber estado una hora con vosotros, encantado de conocerlos, y buenas noches a todos.